el gadolinio podría ser sustituido por iones de plata. Tienen valencias diferentes, pero sí se puede incrustar en la celda. Entonces eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que la plata esté alrededor de la estructura, pero que no esté interfiriendo en los parámetros estructurales. Después se hizo un mapeo mediante DS. Esta es una muestra de la imagen y cada una de las imágenes corresponde a uno de los elementos que componen nuestro compuesto. Por ejemplo, gadolinio, cobalto, las transiciones posibles entre el cobalto L, cobalto K, gadolinio M, gadolinio L, estroncio, plata y oxígeno, que es fundamental en ese tipo de óxidos. Y por ejemplo, ¿qué es cada figura? O sea, en esto, por ejemplo, es un mapeo. Haz de cuenta que con esto determinamos la cantidad, por decirlo, o sea, tal cual superficialmente, cuánto hay de estroncio, cuánto hay de cada uno de los elementos. O sea, tal cual, digamos, es la muestra de la primera figura, la muestra y la estás descomponiendo, digamos, en por materiales tiene. Y por eso aparecen, en este caso, cobalto en transición L y cobalto en transición K, las posibles transiciones que puede haber dentro del material. ¿Sí? ¿Cómo es la microestructura de nuestros materiales? Esto lo observamos mediante CEM. Anteriormente habíamos dicho que el azúcar nos va a dar una porosidad. Aquí, por ejemplo, vemos que el material es completamente poroso. Esto es para los dos óxidos. Pero eso es en una escala muy grande. ¿Verdad? Sí, en una escala por ejemplo, son mesoporosos, porque el tamaño de poro es mayor a 50 nanómetros. Ahora bien, el anterior fue una muestra de la imagen del que no tenía plata. Esta es una muestra del material que tiene plata. Eso para determinar si hay plata o no, o ver que no se incrustó dentro de la celda, se utilizan dos modos. Se llaman electrones secundarios para ver un panorama del material, y además electrones retrodispersados. Esta imagen nos permite diferenciar el número atómico de las diferentes fases que están dentro del material. Entonces, por ejemplo, si aquí vemos partículas más brillantes, quiere decir que no es la misma fase del resto del material. Y como en el difractograma nosotros nada más determinamos que teníamos o gadolino, estroncio, cobalto o plata, entonces como es en una menor cantidad se determina que es plata. Ahí es otra vez la misma imagen. El material sin plata y el material con plata, ambos muestran características microestructurales similares. Y la porosidad, lo que les comentaba, el azúcar, al estar al momento de descomponerse, un mol de azúcar me va a generar 23 moles de gases. Entonces es una cantidad bastante grande de gas, y es por lo que se crea ese tipo de microestructuras. Bueno, mediante TEM con esto podemos analizar el tamaño de las partículas. Por ejemplo, aquí vemos esa escala en 50 nanómetros, y esa corresponde a la imagen del gadolinio bario cobalto sin el dopaje con plata. Aparte de esa imagen por TEM, se utiliza lo que se llama difracción de electrones. Aquí queremos ver qué tan cristalina está nuestra muestra. Esta, por ejemplo, para poder tomar esta imagen se hace una ampliación más o menos de 400.000 X, que es lo máximo que da el equipo, y esto corresponde a un solo cristal. Todos estos puntos, cada uno de estos puntos corresponde a un plano dentro de la estructura cristalina. Esta es una imagen, bueno, están a diferentes escalas del gadolinio con estroncio. Igual podemos ver la imagen en el recuadro negro, cómo están acomodados los planos cristalinos. Esto ya cambia un poco. Cuando hacemos un dopaje con plata, anteriormente ya hemos visto que con difracción de rayos X la plata no está dentro de la estructura. Además, mediante CEM vemos que la plata igual está en la superficie del material. Para poder, esta imagen corresponde al material dopado con plata, y estas partículas que se ven más pequeñas ahí, unos círculos ahí chiquitos encima de la superficie, esto es plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque la plata no se introdujo dentro del material. Si se hubiera introducido, eso se vería nada más, como en el caso anterior, unas partículas completas, pero en este caso la plata queda en la superficie del material. Para el caso del gadolinio estroncio también tenemos la microestructura, tenemos partículas, buena conectividad entre ellas, y vemos que las partículas de plata están en la superficie del material. Nunca la plata se introdujo dentro de la estructura. ¿Sí? Y bueno, y nada más para señalar algunos de las platas. Ahora bien,
vamos a empezar con ya las características para un sensor. Nosotros en este caso hacemos pruebas de conductividad eléctrica desde temperatura ambiente. En este caso la temperatura de formación de nuestro compuesto fue a 600 grados, entonces la llevamos hasta 600 grados. No damos más temperatura porque si podemos hacer que el tamaño de partícula crezca, entonces a nosotros ya no nos interesa eso porque las propiedades cambian. Entonces esta nada más es para ver qué es lo que pasa dentro del material. Aquí estoy tomando nada más en cuenta la del gadolinio bario. Según teóricamente la conductividad eléctrica, ok, esta es una forma de calcularla. Entonces si ustedes se fijan aquí en el eje Y hay un logaritmo de la conductividad, por lo que si se tomara el logaritmo de ambos lados, en esta parte tendríamos una línea recta en lo que es en el lado de la energía de activación y el K y en la temperatura. Pero vemos que experimentalmente esto no ocurre, o sea, muy fuera de realidad que nuestros puntos se puedan aproximar a una línea recta, ¿sí? Encontramos diferentes regiones, más o menos en 200 grados y otra alrededor de los 400 en 500 grados. Estas transiciones dependen mucho de la tierra rara que se está utilizando, en este caso es decir del gadolinio, y además cambian porque no solamente tengo gadolinio, tengo también la sustitución de átomos con bario o con estroncio. Como les mencionaba, estos cambios ocurren más o menos a 200 grados y a 400 grados. ¿Por qué suceden estos cambios? Hasta anteriormente se manejó, bueno, vimos lo que era el octaedro, que estaba formado por 6 oxígenos, y en el centro está formado por el átomo, en este caso del metal de transición o cobalto. Este es un diagrama de orbitales moleculares y orbitales atómicos. Tenemos para el oxígeno, recordando que tiene una configuración o es un elemento clase P, en este caso el cobalto, que es D, termina en configuración 3D, y cómo estarían formados sus orbitales moleculares. A partir de esto nosotros vamos a poder entender por qué se dan las propiedades eléctricas dentro de nuestros materiales. Aquí los más importantes son, en este caso, donde se va a estar dando la configuración con el cobalto, que son los orbitales Eg y T2G, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Bueno, el cobalto tiene una característica muy importante. Nosotros partimos del compuesto que es AbO3, en este caso el A con valencia más 3, el B con valencia más 2 y el oxígeno. Que es, bueno, la familia en la que yo parto es gadolinio, cobalto, oxígeno 3. Pero ¿qué pasa cuando hago sustituciones? El bario y el estroncio tienen valencia más 2. Entonces con esto estoy provocando que el cobalto tenga un estado de valencia mixto. Va a estar trabajando con valencia 2 y con valencia 3. ¿Por qué? Porque unos átomos van a estar funcionando directamente contra el gadolinio y otros átomos, como tenemos un estado de valencia mixto, con bario y estroncio, estos van a estar trabajando con el cobalto más 2. ¿Sí? Entonces en el mismo compuesto vamos a tener cobalto 2 y cobalto 3. La familia esta del gadolinio cobalto oxígeno 3 tiene una transición de semiconductor a conductor metálico a altas temperaturas, más o menos entre 400 y 500 grados, cambia el tipo de semiconducción. Hay que recordar, bueno, que el cobalto más 3 tiene una configuración de 6. ¿Cómo se va a dar esta transición? Esta transición se da por cuestiones de energías. ¿Y cómo se da? Se da entre el cobalto de alto spin y el cobalto de bajo spin. Entonces van a estar, esta transición a 400-500 grados va a estar de un cobalto bajo spin a otro cobalto de bajo spin. Entonces, eso es lo que nos da la propiedad de la transición de semiconductor a conductor metálico. Pero bueno, esto no nos ayuda a explicar el comportamiento no lineal antes de la transición de semiconductor a conductor metálico. Entonces, bueno, no sé si han escuchado hablar de lo que son pequeños polarones en cuántica. Es una transición de un estado base a un estado excitado. También hay que recordar que estamos trabajando con cobalto 2 y con cobalto 3. Eso lo pueden arreglar mediante un Ket y un Bra y decir que uno es el estado base y el otro es el estado excitado. Entonces, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo vamos a entender el comportamiento no lineal abajo de la temperatura de transición? Sabemos que estamos trabajando con cobalto 2, ¿no? Porque ya teóricamente ya está ahí el cobalto. Este cobalto tiene spin 3,1, pero además nosotros habíamos hablado nada más de cobalto 3 en bajo spin y de alto spin. Sin embargo, para poder explicar este tipo de conductividades se tiene que hablar de un spin intermedio, que es energéticamente comparable con el spin bajo, pero
más estable que el